Son las 3 de la mañana. Lucía no sabe por qué se despertó. No hubo ruido, no hubo pesadilla, no hubo nada que pudiera señalar con el dedo y decir, eso fue. Se despertó, y ya. Con esa sensación de tener los ojos abiertos desde antes de abrirlos. Como si algo la hubiera llamado desde adentro de la casa y ella no hubiera podido ignorarlo. Se levantó sin hacer ruido para no despertar a nadie. Fue a la cocina. Encendió la luz pequeña de encima del fregadero. Se quedó parada con los brazos cruzados, mirando sin ver, como hacemos cuando necesitamos que la cabeza se vacíe un poco antes de volver a dormir. Y entonces lo vio. El ficus, el que tiene desde hace 8 años. El que sobrevivió 2 mudanzas. Un verano de sequía y varios olvidos de riego. El que nunca había necesitado atención especial, porque siempre había sido robusto, oscuro, lleno. Hojas amarillas en el suelo. No una, 2, varias. Una pequeña alfombra de hojas que en el día no había estado ahí. Lucía se agachó y recogió una. La sostuvo en la mano bajo la luz del fregadero, sin insecto, sin mancha de enfermedad, solo amarilla, como si la planta hubiera decidido soltar todo lo que no podía sostener ya. Y ese pensamiento, que el ficus soltaba lo que no podía sostener ya, se le quedó pegado de una manera que no supo explicar. Era la 3ª semana que se despertaba a esta hora, siempre sin razón, siempre la misma hora. Escúchame bien, porque lo que voy a decirte esta noche no lo vas a escuchar en ningún sermón del domingo. Y sin embargo, está documentado, está enseñado, está respaldado por 2000 años de tradición de la Iglesia y por la experiencia viva de Padre Pío, que no solo lo enseñó, sino que lo vivió en su propia habitación antes de que nadie más se lo explicara. Lo que le pasa al ficus de Lucía no es un problema de tierra, ni de agua, ni de exposición solar. Es un síntoma. Y el insomnio de las 3 de la mañana no es ansiedad, no es estrés, no es el café de la tarde. También es un síntoma. Los 2 síntomas del mismo problema. Un problema que Padre Pío entendió antes que nadie. Un problema que la Iglesia reconoce aunque ya casi nadie lo nombre con claridad. El hogar de Lucía tiene una carga que no debería estar ahí. Y esta noche voy a explicarle exactamente qué es, de dónde vino, y qué puede hacer con eso antes de que salga el sol. Antes de continuar, necesito que entiendas algo que es el corazón de todo lo que voy a decir. No te estoy hablando de magia. No te estoy hablando de superstición, ni de mal de ojo en el sentido folclórico. Ese que se mezcla con amuletos y limpias y cosas que la Iglesia no reconoce. Te estoy hablando de algo que la Iglesia lleva siglos enseñando con una seriedad doctrinal que muy pocos fieles conocen hoy, porque nadie se toma el trabajo de explicarlo en los sermones ordinarios. Te estoy hablando de la realidad espiritual del espacio doméstico. El hogar no es solo un conjunto de paredes y muebles. Es un organismo vivo. Tiene una atmósfera espiritual que responde a lo que ocurre en él. Responde a quien entra. Responde a las intenciones que se traen desde afuera. Lo más sensible de ese organismo vivo son los seres que procesan la atmósfera del lugar de manera directa. Las plantas, que literalmente respiran el aire de ese espacio. El sistema nervioso durmiente, que baja sus defensas en las horas de sueño y siente lo que la mente consciente descarta en las horas de vigilia. Las plantas y el sueño son los indicadores más tempranos de que algo cambió en el territorio espiritual del hogar. Padre Pío lo enseñó desde su propia experiencia. Y lo enseñó con una precisión que sus hijas espirituales en San Giovanni Rotondo transmitieron durante décadas. Déjame explicarte exactamente qué dijo. En el epistolario primero,
Las cartas de Padre Pío al Padre Agostino da San Marco in Lamis de los años 1912 y 1913, hay algo que pocas personas conocen aunque esté documentado. Padre Pío describe cómo en su celda del convento ocurrían fenómenos que lo perturbaban profundamente, ruidos en la noche, objetos que se movían, el sueño que le era arrebatado violentamente, como si algo en ese espacio no quisiera que descansara. Escribe con una honestidad que estremece. Esos cosaxi, esas cosas, intentaban atormentarle de todas las maneras posibles. Su hermano Michele le aconsejó llamar a un sacerdote. Se realizó un exorcismo menor de la celda. Se bendijeron los umbrales. Se usó agua bendita y sal, y los fenómenos cesaron. Padre Pío vivió en su propio cuerpo la verdad que después enseñaría a las mujeres que llegaban ante él con sus hogares rotos. El espacio físico retiene la huella de las batallas espirituales que se libran en él y a través de él. Y si el espacio retiene esa huella, también retiene la huella de quien entra a él. La huella de las intenciones, la huella de lo que las personas llevan en el corazón cuando cruzan el umbral de tu puerta. Esto me lo preguntó alguien hace muchos años. Una mujer que vino a la sacristía después de misa con una maceta en la mano. Era una suculenta, de esas que aguantan todo. Calor, olvido, sequía. La había tenido 10 años y llevaba 3 semanas muriendo sin razón aparente. Doña Hortensia de Cholula, un viernes de octubre de 2011 que no olvidé. Entró con la maceta como quien trae una prueba. Como quien dice, aquí está la evidencia de que algo no está bien, y necesito que alguien me lo confirme. Me preguntó, ¿las plantas pueden sentir el mal de ojo? No respondí de inmediato. Le hice una pregunta primero. ¿Y usted cómo está durmiendo? Me miró diferente. No esperaba esa pregunta. Mal. 3 semanas también. Y hace 3 semanas, ¿qué ocurrió en su casa? Silencio. Un silencio de los que no están vacíos. Luego, vino mi cuñada, la que siempre mira todo. Ahí estaba. La planta no estaba enferma. La planta estaba respondiendo a algo que había entrado al hogar 3 semanas atrás. Algo que llegó con la cuñada, sin que la cuñada lo supiera, quizás sin que ella misma lo hubiera admitido si le hubieran preguntado directamente. La envidia no necesita ser declarada para dejar huella espiritual. Padre Pío lo enseñó con una frase que sus hijas espirituales repitieron durante años. El demonio, si no puede entrar por la puerta del alma, entra por la puerta del espacio. Primero toca lo más vivo, las plantas, los animales, el sueño. Luego, apunta al corazón. Primero, lo más vivo. Primero lo que respira el aire del lugar. Lo que procesa la atmósfera sin defensa racional. Lo que no puede decidir no sentir lo que siente. La planta de Lucía. El sueño de Lucía. Síntomas, no enfermedad. Alertas, no condena. Quiero que entiendas algo antes de continuar, porque no quiero que lo que te digo se convierta en miedo. Una cosa es la posesión. Una cosa muy diferente y mucho más común es lo que los exorcistas católicos llaman infestación doméstica menor. Una carga que entró al espacio del hogar y perturba lo que es más sensible en él. Los síntomas reconocidos incluyen exactamente lo que Lucía vive. Insomnio recurrente sin causa médica, sueño interrumpido en el mismo horario, muerte inexplicable de plantas que antes estaban sanas, sensación de peso en habitaciones concretas. Y escucha lo que Padre Pío decía sobre esto. Si el diablo hace ruido, es señal de que todavía está afuera. Lo que debe aterrarnos es su silencio y su concordia con el alma humana. Las plantas que mueren. El insomnio a las 3 de la mañana. Son ruido. El adversario en la periferia, no en el centro. Eso es una noticia importante. Significa que esto tiene solución. ¿Y cómo entra esa carga al hogar? La tradición pastoral de Padre Pío,
transmitida por sus hijas espirituales durante décadas, es muy específica sobre el vector más común. No es un ritual. No es una maldición deliberada. No es algo que la mayoría de las personas que lo causan están haciendo conscientemente. El vector más común es la visita con envidia activa. La persona que entra al hogar con un corazón que observa con codicia, que mira el orden de la casa, el matrimonio que funciona, los hijos bien criados, la paz que hay en ese espacio, y lleva adentro algo que no se atreve a nombrar. Algo que quizás ella misma no reconoce como envidia, porque la envidia pocas veces se ve a sí misma con ese nombre. El corazón que envidia sin saberlo, reza en contra sin querer. Esa frase de Padre Pío es de una precisión que me detuvo la primera vez que la leí. Sin querer, sin intención consciente, sin que la persona que lo causa tenga idea de lo que está haciendo. La envidia no necesita ser articulada para ser real. No necesita una intención clara para dejar huella. Lo que el corazón carga, el espacio en que ese corazón está recibe. Y los más sensibles del hogar lo registran antes que nadie. Hay algo que el padre Gabriele Amort, exorcista del Vaticano y heredero directo de la tradición de Padre Pío, documentó en sus escritos que quiero que escuches. El factor que más frecuentemente precede a los casos de opresión doméstica no es ningún ritual oscuro, ni ninguna maldición deliberada. Es una visita reciente de alguien con envidia activa. Piensa en los últimos 3 meses de tu casa. ¿Quién entró? ¿Quién miró de cierta manera? ¿Quién preguntó cosas que no parecían simples curiosidades? No necesitas responder ahora. Solo pregúntate. Doña Hortensia volvió 3 semanas después. Trajo la suculenta, verde, reverdecida, como si alguien le hubiera dado vuelta al interruptor. Y me dijo algo que le recuerdo seguido cuando tengo que explicar este tema a alguien que duda. No sé si fue el agua bendita o que finalmente nombré lo que no me daba permiso de nombrar. Le dije lo que siempre digo cuando alguien llega a esa conclusión. Las dos cosas son el mismo acto, Hortensia. El agua bendita y el nombramiento no son 2 acciones separadas, son la misma acción, el acto de la guardiana del hogar que ejerce su autoridad espiritual sobre el espacio que se le confió. La bendición actúa espiritualmente. El nombramiento actúa psicológica y espiritualmente al mismo tiempo. Los dos juntos producen lo que Padre Pío llamaba la restauración de la paz en el territorio doméstico. Porque el hogar es territorio, y el territorio tiene una guardiana, y esa guardiana eres tú, la vigilia del umbral vivo. No es un rito complicado, no requiere nada extraordinario. Lo que necesitas está en tu casa, o puedes conseguirlo esta semana en tu parroquia. Agua bendita. Sal, que basta la sal ordinaria de cocina si no tienes sal bendecida. Una imagen de Padre Pío o una medalla de San Benito, que Padre Pío recomendaba explícitamente para los hogares. Una vela blanca. Y si tienes una planta débil en casa, la más débil, la que más está respondiendo, la traes contigo. Lo haces de noche, pasadas las 10, cuando los demás duerman, no porque sea un rito secreto, sino porque en el silencio de la casa dormida es cuando puedes recorrer cada espacio con la atención que este acto requiere. La primera parte se llama el diagnóstico honesto. De pie en el centro de la sala con los ojos cerrados. Recorre mentalmente los últimos 3 a 6 meses. No fuerces respuestas. Solo abre la pregunta en silencio. ¿Qué entró a esta casa? ¿Quién estuvo aquí con un corazón que yo no pude leer del todo? ¿Desde cuándo duermo mal? ¿Desde cuándo la casa se siente diferente? El primer pensamiento que llega es el que importa, no el segundo, no el que viene después de que la mente racional revisa y modera. El primero, Padre Pío, enseñaba que la guardiana del hogar ya sabe, que lo supo desde el principio,
que el discernimiento ya trabajó mucho antes de que la mente consciente le diera permiso de ser discernimiento. Doña Hortensia lo sabía. Lo supo el día que su cuñada salió de la casa. Solo necesitaba nombrarlo. Esta es la primera parte, nombrarlo. La segunda parte se llama el recorrido de la luz, con la vela encendida en la mano. Recorre cada habitación lentamente, no con prisa, no como inspección técnica, como dueña que vuelve a tomar posesión de lo que siempre fue suyo. Sala, cocina, dormitorio principal, cuartos de los hijos, baño. Detente 10 segundos en cada umbral. En cada umbral di en voz baja: la paz de Cristo entre aquí y no salga. No es una fórmula vacía. Es una declaración, una reclamación del territorio. No estás limpiando, no estás expulsando. Estás diciendo con autoridad espiritual: este espacio me pertenece a mí y a Cristo. Y lo que entró sin ese nombre no tiene derecho de quedarse. La vela no es decoración. Es luz llevada adentro de cada espacio. La presencia llevada deliberadamente a cada rincón. Padre Pío bendecía la celda con la señal de la cruz. Tú bendices cada umbral con la luz y con las palabras. Es el mismo gesto. La tercera parte es la oración de los umbrales vivos. De rodillas o sentada frente a la imagen de Padre Pío o la medalla. La vela todavía encendida. Padre Pío, tú que viviste en carne propia lo que hace el enemigo cuando toca los espacios que habitamos, esta noche vengo a pedirte que intercedas por este hogar. No sé exactamente qué entró, pero lo siento. Mis plantas lo sienten. Mi sueño lo siente. Y tú, que conocías el peso que viaja en la envidia ajena, sábelo por mí esta noche. Señor, este hogar fue consagrado a ti. Lo que entró sin tu permiso, que salga ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 3 Ave Marías. Despacio. Una por cada habitación donde se siente el peso con más fuerza. No como recitación, como entrega. La cuarta parte es el sello de la sal. Con la sal en la palma de la mano. Una pizca en cada esquina del dormitorio principal. Una pizca en el umbral de la puerta exterior de la casa. Si tienes una planta débil, moja el dedo en agua bendita y traza una cruz pequeña en la tierra alrededor de su base. Di: lo que trajo enfermedad a lo vivo de esta casa que se retire. No porque la sal sea mágica, porque es el gesto físico de la guardiana que sella lo que acaba de reclamar con las palabras. Padre Pío enseñaba que la acción concreta cierra lo que la oración abre, que el gesto del cuerpo confirma la intención del alma, que la sal en el umbral no es folclore mexicano ni italiano, es la expresión corporal de una verdad espiritual que el ritual romano reconoce como válida. El umbral sellado dice: hasta aquí, no más allá. El mantenimiento son 3 noches más. Solo agua bendita en la frente, señal de la cruz en el umbral del dormitorio. Y estas palabras antes de acostarte: Padre Pío, esta noche el enemigo se queda afuera. Eso es todo. Cristo es el dueño de este espacio. Tú eres la guardiana. Y la guardiana que reclamó el territorio con fe no vive en el miedo de que algo regrese. Vive en la paz de quien sabe que el umbral está sellado. Ahora, antes de terminar, necesito decirte algo que es quizás lo más importante de todo lo que dije esta noche. Tu sensibilidad espiritual funciona. El ficus que muere, el sueño que se rompe a la misma hora, la casa que se siente diferente, esa sensibilidad no es tu imaginación. Es el don de discernimiento que Padre Pío decía que toda guardiana del hogar tiene. El problema no es que el don no funcione. El problema es que nadie te da permiso de confiar en él. La iglesia moderna no habla de esto. Los sermones del domingo no hablan de esto. Pero Padre Pío sí habló de esto. Lo escribió en sus cartas. Lo vivió en su propia celda antes de enseñarlo a nadie. Esta noche yo te doy ese permiso. El permiso de confiar en lo que ya sentiste. El permiso de nombrar lo que no te dabas permiso de nombrar. Doña Hortensia lo sabía desde el día que su cuñada salió.
Solo necesitaba que alguien le dijera que podía confiar en lo que sabía. Esta noche, ese alguien soy yo. La vigilia del umbral vivo empieza esta noche. Cuando los demás duerman y la casa esté en silencio, con la vela en la mano y las palabras que ya sabes, no tienes que hacerlo perfectamente, no tienes que estar segura de todo lo que sientes. Solo tienes que pararte en el umbral del primer cuarto y decir, la paz de Cristo entre aquí y no salga. Y confiar en lo que ocurre después. Que Padre Pío proteja tu hogar esta noche, que lo que entró sin bendición salga, que lo que entró con amor permanezca. Y que el ficus, que lleva semanas diciéndote lo que ya sabías, empiece mañana a respirar el aire de una casa diferente, un aire que tú cambiaste esta noche, con tus manos, con tus palabras, con esa fe que no se dio, aunque nadie te explicara por qué la casa olía diferente. Ya lo sabes ahora. Cuídate.